Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros. Este tema de las mujeres y el tema de las mujeres del siglo XXI, los retos y los avances, me da mucho gusto presentarles el día de hoy a nuestra invitada, Amalia García, exgobernadora del estado de Zacatecas, diputada federal. Bienvenida a este programa, Gracias. Programa Pulso Fórmula. Muy amable. Este tema de qué tanto se ha avanzado y qué falta por hacer en las mujeres en México en este siglo, ¿cuál sería la impresión que tiene Amalia García de esto? Bueno, lo que yo digo es que los avances no son de una vez y para siempre, que puede haber avances realmente formidables y que también puede haber retrocesos. Doy algunos ejemplos. Había una opinión muy optimista respecto de la presencia de las mujeres en espacios de decisión, en las gubernaturas, por ejemplo, pero si hoy vemos el panorama en nuestro país encontraremos que no hay una sola mujer gobernadora. Bueno, ese es un dato en el ámbito político, pero otro que resulta verdaderamente grave es que la violencia hacia las mujeres no cesa y encontramos que el fenómeno de los feminicidios, de los asesinatos hacia las mujeres, de la violencia hacia las mujeres continúa. ¿Esto de qué nos habla? De que a pesar de que hay un avance en la idea, en la concepción, en las leyes, en las políticas públicas, también una idea cada vez más generalizada en la sociedad sobre los derechos de las mujeres, siguen violentándose sus garantías a la integridad física, a su vida y al respeto. Yo creo que tenemos mucho camino por andar. Justamente en estos temas, ¿cuál es la razón? Es decir, ¿cómo podemos cambiar esta situación de verdad y de fondo en los hechos en nuestro país? Bueno, son cambios culturales que se pueden tomar seguramente generaciones. Avances, por supuesto que ha habido. Hoy se reconoce el derecho del voto de las mujeres, hoy se reconoce su derecho a participar en la vida pública, en el empleo, con ciertas garantías, aunque ha habido debates, por ejemplo, para que no haya una discriminación en el ámbito laboral, en el de los ascensos, en los salarios que se perciben entre hombres y mujeres. Y sin embargo, sigue habiendo estos rezagos porque nuestra sociedad va en rezago con los avances en materia jurídica, en las concepciones que han ido generando las mujeres y también, por supuesto, las instituciones, no va acompasado. El reto que tenemos es generar una cultura diferente en la sociedad, tiene que partir de la educación. ¿Quiénes tendrían que participar en esta educación? Los medios masivos de comunicación, que son el gran formador en nuestras sociedades, en las sociedades modernas. También, por supuesto, las instituciones educativas. Tiene que participar el Estado, se tiene que participar en las familias, pero yo pondría el acento en los medios de comunicación. Y por ello me parece relevante que en la ley de telecomunicaciones se pusiera en el centro, y todavía es un reto sobre el cual tenemos que avanzar, que no puede y no debe haber una presencia de las mujeres en esos medios que sea sexista, que sea discriminatoria, que tiene que haber una presencia digna de las mujeres. Y donde además la violencia se ve como algo cotidiano, como algo normal desde las telenovelas, los programas o la discriminación. Amalia García, como política, ¿ha sufrido discriminación por ser mujer? Bueno, siempre ha habido, desde que yo empecé a participar políticamente, una idea de que las mujeres, hablo en plural, pero a mí en lo particular, cuando inicié, no tendríamos la capacidad, la inteligencia, las condiciones para estar en espacios de liderazgo. Entonces, ¿esto a qué nos ha llevado a las mujeres que participamos públicamente? A hacer un múltiple esfuerzo, a hacer una aportación mayor, a dedicarle mucho más tiempo, más inteligencia, más capacidad, y por supuesto que nada ha sido dado gratis, nada nos ha sido regalado. Cada paso, cada avance ha tenido que ser resultado de una conquista que ha costado mucho. En el ámbito político, en el ámbito público, de las mujeres que están en el ámbito público, ¿son juzgadas de manera más dura? La actitud, por ejemplo, de los medios de comunicación o de los otros actores públicos es particularmente dura con las mujeres. Bueno, yo no diría si es dura o no, hay dos varas de medir, son dos maneras de medir, dos formas de medir. Si un hombre tiene su vida personal y todo el mundo sabe de esa vida personal, dicen, es su derecho,
es el derecho del hombre de poder desarrollar como él quiera su vida personal. Una mujer no tiene derecho a tener una vida personal. A ese grado llegamos. Bueno, hasta en el lenguaje se refleja una diferencia. No significa lo mismo una palabra cuando se refiere a una mujer que para un hombre. Y pongo algunos ejemplos. Si se dice hombre público, todo el mundo piensa en un político. Si se dice una mujer pública, todo el mundo dice es una mujer mala. Hasta en el lenguaje. Y por eso tenemos que transformarlo. Y sigue habiendo una resistencia a reconocer la pluralidad de la sociedad que está conformada por hombres y por mujeres. Se me preguntaba hace unos momentos si en mi vida personal yo había sufrido o vivido algunas de estas cosas. Bueno, hay una anécdota entre muchas otras que recuerdo. Hace algunos años, siendo yo presidenta de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, todavía no se llamaba Asamblea Legislativa, firmo uno de los acuerdos que tomó la Asamblea y pongo presidenta Amalia García. Pero quien tenía que enviar este oficio a distintas dependencias del gobierno de la ciudad, dijo, yo no puedo enviar el oficio porque tiene que decir presidente Amalia García. Y lo que le dije es, pues yo no voy a firmar si no dice presidenta, porque como usted puede ver claramente, se trata no de un hombre, sino de una mujer. Esto lo tuvieron que discutir en el órgano de conducción política de la Asamblea, y finalmente lo que me dieron a conocer es que revisando, después de sesudos análisis muy prolongados, el diccionario de la lengua, consideraron que así como dice sirviente y sirvienta, podía decirse presidente y presidenta. Es decir, había una resistencia, un intento, creían ellos, de agresión, pero no se reconoce que la sociedad está compuesta por hombres y por mujeres. Hacerlo evidente y reconocer la igualdad sería lo más relevante. En estos retos de la igualdad, en términos de salud, ¿cuál sería, por ejemplo, un asunto fundamental? Bueno, en primer lugar, hay que tener perspectiva de género a la hora de elaborar las políticas públicas. Una política pública en salud no es idéntica para hombres que para mujeres. Las mujeres y los hombres no solo vivimos, sino hasta morimos por causas diferentes. De acuerdo con las estadísticas, la mayor parte de los hombres mueren por accidentes de tráfico, por accidentes de trabajo o por riñas. Las mujeres, la mayor parte de las causas por las que vamos a instituciones de salud o morimos, son por cuestiones vinculadas con nuestra biología. Entonces, los presupuestos con perspectiva de género tendrían que ubicar las causas que se deben atender para hombres y para mujeres, para poder darles una respuesta institucional. Justamente hablando de presupuestos con perspectiva de género, que es un término que se ha empezado a utilizar, cuando Amalia García fue gobernadora, se hicieron estos presupuestos con perspectiva de género en Zacatecas, y en caso de que así haya sido, ¿qué implicaron? Sí, hubo presupuestos con perspectiva de género por primera vez, y lo que significaba es que cada dependencia, cada política pública, cada programa tenía que considerar que había hombres y mujeres. Por ejemplo, pongo el caso del campo. No es lo mismo recursos para los campesinos hombres que para las mujeres que se encargan de un rol adicional, que es la atención de los hijos que se embarazan, que tienen que ir al médico. Es decir, los presupuestos tendrían que significar, y ahí el esfuerzo era, que las mujeres con políticas públicas y desde el Estado pudieran ser auxiliadas y se aminorara la carga de su trabajo. Y por supuesto que eran presupuestos no solo con perspectiva de género, sino transversales, es decir, atravesaban todos los programas, todas las dependencias, todas las políticas públicas de nuestro gobierno. Eso empoderó a las mujeres, pero como yo decía al inicio, no todas las conquistas, si no las defendemos, no son permanentes ni duraderas. Puede haber retrocesos. Y la sociedad, no solo las mujeres, los hombres y las mujeres, tenemos que defenderlas. Decía Michelle Bachelet algo que me parece que es relevante. Si una mujer se transforma, porque si una mujer participa en política, se transforma. Si miles de mujeres participan en política, transforman a la sociedad, y de lo que se trata es de que transformen a la sociedad. Muchísimas gracias, Amalia García. Además, una precursora de la lucha por los derechos de nosotras las mujeres, no solamente ahora, sino desde hace varias décadas. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Amigas y amigos, no le cambien, esto es Pulso Fórmula. Continuamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.